texto que nos va a guiar hoy día es el texto que está ahí en 1 Pedro, capítulo 2, de los versículos 1 y 2. Abre su Biblia en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. La primera epístola de Pedro está ahí, ya casi al final de su Biblia, ¿cierto? Si usted va avanzando ahí en lo que son las epístolas generales, después de Hebreos, Santiago, vas a encontrar ahí 1 Pedro. Y la primera epístola de Pedro, así como también la segunda, fue escrita para los creyentes que estaban en la dispersión, aquellos judíos y no judíos, pero que eran creyentes y que estaban mayormente en diversas iglesias de Asia Menor, lo que hoy día es Turquía. Entonces Pedro les escribe para animarles a ellos y para orientarles a una fe firme y verdadera. Vamos a leer lo que dice el versículo 1 y 2 del capítulo 2. Dice así: por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche espiritual pura, así como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Es un texto breve que está en conexión con lo que viene antes, pero que nos va a ayudar hoy día a responder una pregunta importante que tenemos que hacernos cuando hablamos de crecimiento. Porque cuando se habla de crecimiento, hemos hablado la semana pasada de que para qué crecer, y ya hemos descubierto que hay una razón para crecer, pero llegamos a una pregunta importante: ¿cómo nosotros crecemos? ¿Cómo se da ese crecimiento? ¿Qué tengo que hacer para crecer? Y nosotros estamos acostumbrados a 3 pasos para lograr tal cosa, ¿cierto? La internet está llena de videos con 3 pasos para una familia feliz, 3 pasos para abrir su negocio, 3 pasos para educar a su hijo, 3 pasos para solucionar el mundo. O pueden ser más pasos, ¿no? Pero estamos acostumbrados a los tutoriales que nos digan así como que haga esto, esto y esto y eso va a pasar. El problema es que el crecimiento de lo que hablamos, el crecimiento espiritual, no funciona así, no es tan así. Es más complejo, se da de otra forma. Así que pese a que nos guste esa dinámica de los pasos, no es así, porque ¿qué es lo que es crecimiento en realidad? ¿Qué es lo que es crecimiento espiritual? Básicamente, crecimiento espiritual es cambiar. ¿Y cómo la gente cambia? La gente no cambia con necesariamente o con tan solamente más información en su cabeza. Porque ¿cuántos de nosotros hemos conocido gente, cabezones, gente muy inteligente, pero pésimas personas? O gente que conoce mucha teología o conoce mucho de la Biblia, pero ni se asemeja mínimamente a lo que debiera ser un seguidor de Jesús. Por lo tanto, el conocimiento no necesariamente es crecimiento. Crecimiento, aquí estamos hablando de transformación y cómo la gente cambia. Primeramente, la gente cambia por medio de un cambio de chip, un cambio de mentalidad. Yo tengo que pensar de otra forma. No solamente tener más información, yo tengo que ver el mundo de otra manera. Y también debo entender que no basta con seguir algunos pasos que voy a lograr ese tipo de transformación. Es un proceso complejo, es un proceso de tornarse a alguien. Y de eso es lo que estamos hablando acá, y de eso es lo que Pedro habla en ese libro, en esa carta, de cómo debemos ser, más allá de qué debemos hacer. Porque quizás viniste aquí y estás en la expectativa de que yo te diga, debes hacer esto, esto y esto. Pero la palabra no solamente nos dice lo que debemos hacer, pero en esencia nos dice lo que debemos ser. Y debemos perseguir este ser que debemos ser. Eso es lo que dice Pedro ahí en esa primera epístola. En esa carta, las dos en realidad, pero esa también, Pedro va a responder a esa pregunta: ¿cómo vives como cristiano en medio de un entorno cultural idólatra? Hemos hablado durante el culto sobre esa cuestión de la idolatría. El pueblo que vivía ahí, el pueblo cristiano que vivía en el primer siglo, vivía en una cultura que era oficialmente idólatra. O sea, todo el sistema económico, social, político y cultural era esencialmente vinculado a la adoración de otros dioses. Hoy día también, pero es más disfrazado. Uno no se siente, no parece. Pero hoy día también. Y la pregunta
para ellos permanece para nosotros. ¿Cómo vivimos en medio a un entorno cultural idólatra? ¿Cómo vivimos como cristianos? ¿Cómo debe ser nuestra fe? ¿Cómo debe ser vivida en ese contexto? ¿Qué debemos hacer? Y el tema aquí de este libro es cómo la iglesia cristiana vive en medio de una sociedad no cristiana. Básicamente lo que va a hacer Pedro es lo siguiente, y eso nos ayuda a entender ese texto que hemos leído. Lo que va a hacer Pedro es mostrar que nosotros estamos como creyentes, estamos enmarcados en una nueva historia. Dios en Cristo ha comenzado una nueva historia, una historia de redención en un mundo que necesita ser redimido. Y esa nueva historia en la cual Él nos hizo pertenecer, nos ha dado una nueva identidad. Ya no somos lo que éramos. Y eso es lo que va a decir aquí el capítulo 1. Y también esa nueva identidad implica en una nueva forma de vivir, un nuevo proceder en ese mundo. El capítulo 1 que escribe Pedro aquí es el contexto de los versículos que hemos leído, porque él dice así, por tanto, el texto del capítulo 2 dice así, por tanto, y se dice por tanto porque ya venía una discusión desde el capítulo anterior. Claramente Pedro no escribió todo eso dividido en capítulos y versículos, ¿cierto? Esa división vino del siglo XVII, XVIII, pero la forma como escribe Pedro es un formato de una carta. Él va hablando y va conectando los temas uno con el otro. En el capítulo 1, él va a mostrar exactamente lo que yo había mostrado anteriormente, que primeramente, versículos 13 y 16, no se amolden a los malos deseos, sino que sean santos. Sean santos porque, dice el Señor, sean santos porque yo soy santo. Después, él va a decir que esa santidad se verifica no en una altura de miras, una moralidad superior o así como una luz espiritual sobrenatural sobre uno. Él define espiritualidad. Él dice, ¿sabe lo que es santidad? Es que ustedes se amen unos a otros. Ahí se nota si es santo o no. No es si yo soy moralista, si yo soy estricto. No tomo, no fumo, no digo garabatos, no duermo temprano, como sano, soy santo. No es eso. Lo que él va a decir es, ¿quieres saber si eres santo? Vea cómo se tratan. Ahí está la verdadera expresión de la santidad. Por eso que él nos conduce en el capítulo 2 a esa especie de instrucción. Dice, por tanto, dejando hacia atrás, abandonando estas conductas que son mayormente conductas que influyen en el común vivir de la gente, dejando hacia atrás, abracen ustedes entonces el deseo por esa leche espiritual, y por medio de ella ustedes crecerán para la salvación. El crecimiento se da por medio de este deseo por más de la palabra de Dios y por el abandono de todas aquellas cosas que nos impiden de vivir sanamente en comunidad. Y usted va a decir, bueno, pastor, eso es muy bonito. Entonces, ¿qué exactamente dice Pedro sobre lo que debemos hacer para crecer espiritualmente? Entendiendo que nosotros estamos en medio de una cultura idólatra, que nuestro corazón recibe constantemente muchas influencias contrarias a Dios, y de que quizás en ese exacto momento tu mente está ahí volando pensando en cualquier otra cosa y no puedes concentrar en lo que Dios te está hablando aquí. De la misma manera nuestro corazón está luchando para no querer lo que Dios quiere para nosotros ahora. Y la pregunta que debemos hacer es, ya, ¿cómo hago entonces para crecer espiritualmente y dejar de estar viviendo esa vida cristiana, dando jugo ahí, fingiendo que soy creyente, o a veces estando ahí en una situación de subdesarrollo espiritual? ¿Cómo hago efectivamente para crecer según las palabras de Pedro? Lo primero que él nos deja entender es que para crecer yo tengo que cortar con la mala leche. En otras palabras, yo tengo que abandonar todo tipo de comportamientos divisivos, todo tipo de postura que genere división y que son comportamientos más bien disruptivos de la sociedad y de la comunión. Eso se aplica tanto para la relación uno a uno como para la relación comunitaria como iglesia, en el trabajo, en la sociedad de cualquier forma, ¿cierto? ¿Qué va a decir ahí el texto? Primeramente él dice, ustedes deben abandonar, ustedes deben
La palabra que lo ocupa es como para desnudarse, quitarse la ropa. Quítense este ropaje. Y es interesante porque él es tajante y no dice, yo sé que ustedes tienen algunos comportamientos así como que algo de envidia, algo de calumnia, algo, pero no sean tan así. Esa sería nuestra forma políticamente correcta de decir, no sean tan así. Él no dice eso. Él dice, corten de una todos esos comportamientos. Echen a la basura. Él propone que una ruptura completa. Por eso que él repite la palabra todo 3 veces. Y no es casualidad que sean 3 veces, porque en la mentalidad del hebreo el número 3 tiene también una lógica. Ustedes conocen la Trinidad, ¿cierto? Todo calza aquí. Él repite 3 veces para enfatizar que es todo, todo y todo. Y el judío que leyera eso iba a entender, porque cuando el Señor es alabado en hebreo por los ángeles, es alabado como santo, 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 ¿cierto? Es totalmente santo, absolutamente santo. Y aquí Él hace lo mismo, todo, todo, todo. Es decir, completamente. No dejen ni una huella, ni una marca, ni un celular prendido, ¿cierto? Todo es todo. Y él dice abandonando, y ese abandonando, fíjate que el orden no está en abandonar. El abandonar aquí en el gerundio indica un medio para cumplir el orden. Es decir, para que yo pueda crecer, el medio para, el instrumento del crecimiento, incluye esa ruptura, ¿cierto? Y él da una lista de esos comportamientos. Primero dice, abandonando toda maldad o toda malicia, ¿cierto? Es interesante entender que todos esos malos comportamientos ahí son todos ellos sociales. Porque uno dice ya, para crecer en espiritualidad, para ser santo, yo tengo que abandonar toda la lujuria, tengo que abandonar todos los pecados de la carne, toda todos los excesos de la glutonería, de la bebida, del placer del mundo. Pero fíjate lo que él dice acá. Lo que él dice es más difícil de abandonar, porque él hace una lista de comportamientos sociales que en alguna medida nosotros toleramos en nosotros o en otros. Primeramente él dice, toda la maldad, que es malicia, es deseo de causar dolor, daño o agravio a nuestro prójimo. Es lo opuesto a la virtud. Y usted va a decir, no, pastor, yo no tengo eso. Hermano, en ciertas circunstancias, todos nosotros somos llevados a desarrollar algo de maldad por alguien. Ojalá se te eche a perder el auto mañana, ¿cierto? Ojalá choques cuando uno te cruza así, te casa ojalá adelante te pille un carabinero y que, ¿cierto? Todos nosotros tenemos en alguna medida eso. Y es importante que entendamos eso nosotros. También él se refiere al engaño. Todo engaño, que es la falsedad, la astucia, la seducción, la difamación, la traición. Y en algún momento nosotros sabemos que el engaño es destruidor de relaciones. Sea en el engaño matrimonial, sea el engaño en las amistades, sea el engaño en el ambiente de trabajo. Hay otras expresiones para referirse a esa persona que se hace ser una cosa y es otra, o que te está engañando. Nosotros odiamos ser engañados, pero a veces no somos tan criteriosos y no odiamos tanto engañar, tanto cuanto odiamos ser engañados. Pero él dice, abandonen todo engaño, también toda hipocresía y todas las envidias. Él utiliza aquí hipocresías y envidias juntos y en plural. Son los únicos que van así como juntos y que básicamente se refiere a hipocresía como fingir lo que uno no es y envidia desear lo que el otro tiene. Claramente la hipocresía muchas veces sirve y es tolerado en nuestra cultura como que para mantener las apariencias. ¿Por qué? Porque no le voy a decir en la cara lo que yo pienso. Entonces finjo. Pero esa es una forma quizás políticamente correcta de mantener el ambiente. Lo que la palabra nos enseña es decir la verdad en amor. Pero para decir la verdad en amor yo tengo que amar. Y si yo amo de verdad, tendré paciencia, tendré tolerancia. Pero la hipocresía
es cortar el camino a todo eso. Yo finjo, no tengo que amar, porque el hipócrita no ama. El hipócrita está tan preocupado en mantener su apariencia y mantenerse a sí mismo, que finge ser lo que no es. Pero juntamente con la hipocresía, él hace referencia a las envidias, que básicamente es desear lo que el otro tiene. No es así como que me compré un amigo se compró un celular nuevo y yo, qué bonito, me gustaría tener uno de estos. Y me ilusiono y me planifico para comprar un celular de este porte porque me gusta, me parece bonito y todo eso. La envidia es querer lo del otro. No es que yo quiero un celular igual, yo quiero el tuyo. Y yo quiero tenerlo para que tú no lo tengas. Yo quiero estar en tu lugar. Yo quiero tu trabajo, quiero tu familia, yo quiero tu auto, quiero vivir tu vida. Esa es envidia. Y cómo la envidia muchas veces se manifiesta en el rencor. El rencor de no ser, no me siento tan valorado, no me siento tan querido. Seguramente muchos de nosotros en el ambiente familiar, los que tienen hermanos, han vivido eso. Mi papá o mi mamá ama más a mi hermano que a mí. O habla bien más de mi hermano que de mí. O yo soy la oveja negra. O de repente tú probablemente eres el hijo favorito, ¿no? A lo mejor yo creo que la mayoría aquí, por lo que yo conozco, varios son los favoritos, ¿cierto? Eres el favorito, el primogénito o la hija única, la regalón, el regalón, ¿no? Y eso obviamente que puede generar en otros hermanos algún tipo de resentimiento, de envidias. Nosotros, mire hermanos, todos esos sentimientos están ahí. No estamos hablando aquí de sentimientos que son ajenos a nosotros. Así como tengo ganas de matar a alguien o cometí un asesinato o violé a una persona. No, estamos hablando de sentimientos que están aquí, al acceso de nuestra realización en ese exacto momento. Y él termina con la calumnia, que es la difamación. Nadie nunca ha hablado mal del otro por la espalda, ¿sí o no? Nunca. Y el chisme, el cahuín, y a veces el juicio equivocado, maligno del otro, es tan agradable. ¿Se han juntado para pelar a alguien? ¿De dónde viene ese placer infernal de juntarse para pelar a alguien ahí? ¿Cierto? Y a veces así como que haciendo barra para el fracaso ajeno. ¿Te ha ocurrido, no? Son comportamientos que están allí. Son esas cosas que no nos dejan crecer. Porque pensamos que eso es mínimamente aceptable. Y si hablamos mal de eso es como, ay, pastor, está poniendo color, está dando color aquí. No, no es para tanto. ¿Cierto? Si estamos comentando nomás, es información. Vamos a orar por el hermano, por la hermana. ¿Ah? Todos esos comportamientos son totalmente disruptivos y destructivos de relaciones y de la sociedad. Y es aquí a donde el apóstol va a apuntar, porque esos comportamientos son destruidores de la comunión, son el anti-amor. Es imposible decir que amo a Dios y tengo comportamientos como estos: maldad, engaño, hipocresía, envidia, calumnia. Es imposible amar y sentir esas cosas. Y es por eso que Jesús dijo que debemos orar por nuestros enemigos. Porque cuando oramos por nuestros enemigos, más que hacer bien al enemigo, estamos haciendo un bien también a nosotros. Pidiendo, Señor, me ayuda a orar por este desgraciado, ¿cierto? Yo lo odio, pero no debiera odiarlo. Debiera amarlo. Y seguramente la oración que Jesús tenía en mente no era la oración de los salmos del Antiguo Testamento que dicen, destrúyelos, Señor, que mueran ellos y sus hijos y sus nietos y que sean todos destruidos. No, no era ese tipo de oración. Era la oración para la bendición de los enemigos. ¿Cómo voy a orar por los enemigos? Porque el amor nos impide desarrollar estas
esos comportamientos. Pero lo interesante es que no son pecados de estos que yo les mencionaba, pecados de la carne, así como pecados sensuales, de la pornografía, de la lujuria, que son más odiosos, que uno ve eso y dice, ah, pecador, pecador. Pero cuando uno ve esas cosas, uno dice, es humano, es natural del ser humano, ¿cierto? Enojarse, pelearse y dividirse, es natural. Por eso tenemos tantas peleas entre las familias que se supone que debieran amarse, ¿sí o no? Pero seguramente todos nosotros tenemos ahí un pariente con quien nos hablamos, que ya no funciona, no hay feeling, ¿cierto? Y tenemos ahí, quédate ahí nomás, los amo a la distancia, ¿cierto? Hace 15 años que no hablamos, pero somos una sola familia. ¿Y cuántas veces nosotros naturalizamos, normalizamos esas cosas? Es interesante también entender que estas decisiones eh, son posturas que con el tiempo tratamos de santificar. Tratamos de, no es tan pecaminoso, ¿cierto? Y es interesante porque lo que va a decir el apóstol aquí es que esta ruptura debiera revelar una comprensión de la nueva identidad que yo tengo en Cristo. Yo dije al inicio, crecer es transformarse en alguien. ¿Qué alguien? Ese alguien nuevo que Cristo está obrando en uno. Por lo tanto, Él quiere que nosotros tengamos en mente que para ser este alguien que el Evangelio quiere que yo sea, yo tengo que tomar una postura de cortar con la mala leche, de cortar con esos comportamientos, de romper con eso, de eliminar toda raíz de maldad, de envidia, de calumnia en mi corazón, romper de una. Y esa decisión es una decisión que me lleva a vivir integralmente esa nueva identidad. En otras palabras, es entendiendo que Jesús es totalmente opuesto a esas características. Y anhelando ser como Jesús, que empiezo a odiar esas cosas por amar a Jesús. Él va a decir, ustedes no pueden vivir haciendo estas cosas y decir que aman a Jesús, porque Jesús odia esas cosas. Odia a la gente que es así. ¿Entienden eso? Por lo tanto, nosotros debemos entender que debemos tomar una decisión de vivir integralmente esa nueva identidad. Porque es ser santo, es ser parecido con Dios. Es tratar a las personas como Dios las trata. Y aquí nosotros decimos, no, eso es difícil. Obvio que es difícil. Es imposible por nuestras propias fuerzas. Pero ¿qué pasa? Les tengo una buena noticia. Una vez que uno nace de nuevo, ojo, conversión no es una nueva comprensión, es un nacer de nuevo, es vida nueva. Una vez que uno nace de nuevo, hay una obra del Espíritu Santo dentro de uno, regenerando todas las cosas dentro de uno, para que uno pueda ir progresivamente desechando esas conductas que uno amaba en el pasado y empiece a comenzar nuevas posturas que vienen ¿de quién? De Dios mismo, para que seamos más parecidos con Él. Es una transformación interna total. Pero fíjate que en ese cortar la mala leche que vimos ahí, más allá de abandonar los malos deseos, entendiendo la naturaleza de todo eso, es importante recordar que cuando nosotros hacemos morir todas esas prácticas diariamente, es que entendemos y sentimos que estamos creciendo. Porque como les dije antes, ¿cómo debemos crecer? ¿Cómo es ese crecimiento? ¿Cómo sé que estoy creciendo? En la medida en que estas prácticas, que esas conductas sean vistas más en mí que en otros, porque encontrar a alguien maldadoso, pelador, envidioso es fácil. Lo difícil es encontrar el pelador dentro de uno, el maldadoso dentro de uno, el envidioso dentro de uno, porque envidiosos son los otros, yo no. El crecimiento es en la medida en que yo voy identificando lo malo que soy, lo maldadoso que estoy siendo, lo chismoso que estoy viviendo, que empiezo a odiar y combatir eso, empiezo a sentir que estoy creciendo.
Y ese crecimiento debe ser asociado con la actividad principal que el texto nos entrega aquí. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos cultivar anhelos intensos por Dios. Él utiliza aquí la metáfora de un recién nacido. Él dice, como niños recién nacidos, deseen ardientemente de la palabra pura, de la leche pura, dice, y espiritual. Es interesante eso porque esa metáfora del recién nacido no quiere decir que nosotros o aquellos creyentes que recibieron la carta sean niños espirituales. No, él está utilizando solamente esa metáfora que sirve como referencia a estos elementos naturales de la vida humana. Y ustedes, varios de ustedes que tienen hijos, saben a qué se refiere Pedro aquí. Saben lo que es alimentar a un niño recién nacido. Y él utiliza eso solamente como una metáfora. Y él dice que, y aquí viene el mandamiento del texto, deseen. ¿No se ha dado cuenta de lo raro que es ese mandamiento? Es que no sé cómo así desee. ¿Cómo no puedo obedecer ese mandamiento de forma... Porque una cosa es, lean la Biblia, eso es concreto, ¿cierto? Yo puedo obedecer objetivamente. Pero desear es algo que tiene que nacer de uno. ¿Sí o no? Es algo que no es algo que yo obedezco objetivamente. Tiene que nacer. ¿Cómo es eso, no? No puedo, así como tal como dice, desear de la nada. El deseo tiene que brotar, tiene que ser engendrado. Pero esos deseos, que dice el texto, pueden y deben ser cultivados en nuestros corazones. Y nosotros sabemos que los deseos son plenamente cultivables. El marketing está ahí para hacernos desear un montón de cosas que no necesitamos, ¿sí o no? Sí. El marketing sabe que deseos pueden ser provocados. Y también sabe el Espíritu Santo. Por eso él dice acá, deseen. En otras palabras, dar los pasos necesarios para cultivar en nosotros esa clase de deseos. Y normalmente son las experiencias en las cuales nosotros vivimos que van a despertar ese tipo de deseos. Es decir, en la medida en que nosotros vayamos llenándonos más, acercándonos más de Dios por medio de la comunión de la iglesia, por medio de la lectura diaria de la palabra, por medio del estudio bíblico, por medio de la oración, aunque no queremos hacerlo, a veces nos obligamos a hacerlo, pero eso va generando circunstancias en las cuales el deseo va siendo gestado. A eso vamos, ¿se entiende? Y claramente, por entender que este desear es algo que no se da mecánicamente, yo tengo que ser consciente de que lo que apunta el texto aquí es con relación a mi corazón. El crecimiento se da cuando mi corazón experimenta transformación. Ahora, ese crecimiento, él dice aquí, debe ser como de un recién nacido. ¿Y cómo se alimenta un recién nacido? Vorazmente, ¿cierto? ¿Cuántas veces durante la noche la Agustina despierta? 3, 4, ¿cierto? ¿O más? ¿No? Es exactamente eso lo que está hablando el apóstol. De la misma manera que el bebé tiene esa necesidad, ese deseo, ese hambre inagotable, nosotros también debemos así. Porque el bebé se alimenta primeramente con intensidad. Cuando tiene hambre, ¿qué hace? Por favor, papá, ¿me puede atender? No, mijita, espere unos 20 minutos y voy. No funciona así. Empieza a llorar, a llorar, a llorar, hasta que se le alimente, ¿cierto? Es intenso, es intenso. Lo que el apóstol quiere es que nuestro deseo por Dios sea también un deseo intenso, urgente, que no quede desapercibido, desatendido. También el deseo que tienen los niños por comida es absurdamente regular, a cada 2-3 horas. Como adulto uno puede pasar toda una mañana ahí, ¿no es cierto?, concentrado ahí en su trabajo, qué sé yo, se olvida de comer. Tenemos que poner una alarma para decir que debemos tomar agua, ¿sí o no? O tomar, o comer, o hacer. El niño no. El niño sabe que a cada 2-3 horas o menos tiene que comer irregular. Lo que el apóstol quiere que entendamos es eso, que nuestro deseo por más de Dios sea más regular.
Porque hermanos, un culto a la semana no te va a alimentar espiritualmente nada. No es suficiente. Tú no comes una vez a la semana. Y si lo hicieras, sería una persona bastante subnutrida. No es normal. Y pensando incluso académicamente, ¿qué curso hago decentemente con 1 horita a la semana? Cualquier curso de idioma tengo que tener ahí 3, 4 horas a la semana. 2 clases, 3 clases. Y nosotros que jugamos la pelota una vez a la semana no nos consideramos y no nos imaginamos considerar profesionales algún día, porque durante 1 hora a la semana jugamos un partido. A cualquiera de los jugadores se les exige que entrenamientos diarios, cuando no 2 veces al día. Y uno va a decir, claro, porque para crecer tiene que haber regularidad, también espiritualmente. Tiene que haber regularidad. Necesitas comer más. No creces porque no comes. Y ahí viene un tercer aspecto del crecimiento del niño. El recién nacido come mucho. Y si usted le regala una ropita hoy, la próxima semana ya quedó chica. ¿Por qué? Porque el niño creció. ¿Sí o no? Ya pierden los pantalones, ya pierden no sé cómo se llama la ropita, ¿no? Pero se van perdiendo. Y tú le hiciste, ¿cierto? Un regalo, quiero hacer un regalo bonito. Voy a comprar una ropita bien pituca, así como que para lucirme como el tío Babón, ¿no? Sí, va a ocupar una vez y nunca más. Porque el niño crece. El niño crece evidentemente. Todos vemos su crecimiento. Y es eso lo que el apóstol quiere mostrar aquí. Cuando nosotros comemos espiritualmente, nos alimentamos y deseamos como un niño desea su alimento, experimentaremos de este crecimiento tal cual como el niño experimenta. Y es hermoso ver todo eso, ¿no? Lo que Kistemaker, un teólogo del Nuevo Testamento, va a decir es que los bebés recién nacidos actúan como si toda su vida dependiera de su próximo alimento. Del mismo modo, los creyentes deben demostrar su anhelo por la palabra de Dios. Por la misma razón, porque toda tu vida depende de eso. Vimos la semana pasada que salvación no es un seguro infierno, un seguro para no ir al infierno cuando muera. Salvación es la vida con Dios hoy, la transformación de todas las cosas que ya comienza ahora. Por lo tanto, el crecer no solamente es una opción, es un deber, porque el crecer es la propia salvación. Y es exactamente lo que el apóstol va a decir aquí, para que puedan crecer en su salvación. Nadie puede decir, soy salvo pero no quiero crecer. Porque crecer es ser salvo. Crecer es ser vivo. Y salvación es estar vivo. El grito del niño por comida es un grito del niño por vivir. Y de igual manera nosotros debemos entender que el grito del creyente por la palabra de Dios es su grito para vivir. Porque las idolatrías de este mundo contemporáneo, del consumismo, de la comodidad, del placer, de la autorrealización, de los éxitos, todos esos ídolos que vamos poniendo no nos llenan y nos matan. Pero Cristo nos viene a limpiar de estos ídolos y nos muestra la vida verdadera. Y la vida verdadera se vive en la medida en que crecemos, así como los niños viven en la medida en que crecen. Pero el texto va a apuntar al tipo de leche. Ya que estamos hablando de leche, hablemos aquí, ¿no es cierto?, procedencia y calidad de la leche que vamos a tomar. Cuando chico en Brasil, nosotros comprábamos ahí en el almacén, en la panadería, una leche que venía en una bolsita. No sé si aquí en Chile también se vendía así. Era una bolsita, ¿cierto? Y todos en la casa teníamos un soporte de plástico que la metíamos adentro, ¿no? Y ahí era un poco peligroso, derramaba. Y esa leche tenían ahí 3 niveles de calidad, o 2 básicamente, ¿no? La leche de calidad B, que no sé por qué no hay una A, pero era la B, era la buena, la cara, ¿cierto? Entonces el tío Pituco tenía leche B, ¿no es cierto? O lo que sería hoy día equivalente a cualquier tipo de leche descremada, sin lactosa y todo eso, ¿no? Era la leche importante, era la leche buena. Y la leche C, que debiera ser de común, porque era la gente
común que compraba, ¿cierto? La leche es la leche más barata, ¿no? Entonces uno tenía que estar atento al momento de comprar la leche a la fecha de vencimiento, porque no era una leche pasteurizada como la que compramos hoy día, que duran ahí no sé cuántos meses. Era una leche que tenía una fecha de expiración muy breve. Entonces uno tenía que estar vivo para no comprar una leche que era o de mala calidad o una leche que ya estaba por vencer o vencía. El apóstol hace mención al tipo de leche aquí. Él se refiere a una leche que es primeramente espiritual. No está hablando de nada mágico aquí. Lo que apunta es que esa leche, ese anhelo debe ser del conocimiento de Dios. En otras palabras, se refiere a la procedencia, viene de lo alto. En otras palabras, es algo que no es de nosotros, carnal. Y aquí vemos, nosotros muchas veces anhelamos llenar nuestras vidas con cosas que son nuestras. Imágenes y sueños de nuestra cabeza. Planes y deseos e ideas e idolatrías e ideologías que nosotros inventamos. En un mundo que nosotros inventamos para nosotros mismos. ¿Qué es lo que el apóstol va a decir? Anhelen por algo que no fue producido por ustedes para satisfacer su propia carnalidad. Con algo de Dios. Algo que es divino, que es espiritual. A ese punto, ¿cierto? El punto aquí es, no deseen ser alimentados por sus propias tonteras carnales que nos hacen distraernos de lo que es realmente la vida. Más bien, debemos desear algo divino que proviene de Dios mismo y no de nuestras propias pasiones. También él hace referencia a la calidad de ese alimento espiritual. Dice que tiene que ser puro. Y es importante que no sea contaminado. Nosotros solemos tomar ahí su café cortado, ¿no? Una mezcla ahí de uno con otro. O lo añadimos un poco de azúcar, o lo echamos algún tipo de sabor o crema. Nosotros nos hemos acostumbrado de igual manera a un poquito de mezcla también en las instrucciones que vienen de Dios. Porque ¿quién nunca, cuando recibió un orden de su papá, de su mamá, añadió algo que era así como de mi propia cabeza? ¿Ah? Nosotros somos maestros en darnos la vuelta y agregar un poquito de nuestro propio condimento a las cosas que Dios nos ordena. Bajamos perfil en algunas cosas, olvidamos de otras, hacemos mezcla y tratamos de cuadrar Dios en nuestras vidas. Lo que va a decir el apóstol es que, hermanos, nosotros tenemos el deber, primeramente, de combatir, claro, todo tipo de falsa doctrina. Para combatir falsa doctrina tengo que conocer la correcta, primeramente, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de que a cada momento nos están tratando de vender la pomada con otras ideas que parecen buenas, parecen justas, parecen aceptables bíblicamente, pero definitivamente no lo son. Y queremos mezclar con el cristianismo ideologías, deseos, terapias, conductas, actitudes, actividades, ideas, planes, que parecen ser cosas buenas en la crianza de los hijos, en la gestión del matrimonio, en la vida laboral, cosas que toleramos que no son bíblicas. Lo que el apóstol va a decir es que, hermanos, tenemos que buscar la leche, el material, el contenido puro para alimentarnos, sin mezcla. No, pero una gotita de café nomás no hace mal. Sí, le hace mucho mal. Tiene que ser puro café, ¿cierto? A eso va el apóstol acá, ¿cierto? Sin azúcar, puro. Amén. Y obviamente cuando uno entiende que está viviendo en ese anhelo de la palabra de Dios pura y entendiendo que es de Dios y no de las voces que escucho en mi cabeza, el crecimiento vendrá. El crecimiento es consecuencia. Por eso dice, y entonces crecerán en su salvación. Y el crecimiento aquí es una consecuencia de que mientras más deseo la palabra, mientras más anhelo la palabra, más el crecimiento se va dando en mi vida. Fíjate que no es un proceso cognitivo, no es un curso.
no es un magíster, no es un doctorado que evalúa mi crecimiento. El crecimiento se da por medio de ese caminar transformador cotidiano con el Señor. El crecer es la experiencia misma de la salvación. Porque salvación es solamente una meta final. La salvación es la experiencia histórica de caminar y de ser hijo de Dios. Y de vivir, de vestirme como un hijo de Dios, de pensar como Dios, de tener la cara de Dios, de que me miren, oye, ¿tú te pareces con tu papá? Habla igual que él, anda igual que él. ¿Por qué será? ¿Será porque soy hijo de mi padre? Eso sería lo normal. Y es eso lo que Dios pide aquí. Esto es salvación, es pertenecer. Y claramente Él apunta hacia esa experiencia de crecimiento cuando dice, ahora que ustedes han probado lo bueno que es el Señor. Es una referencia al Salmo 34 que dice, probad y ved que el Señor es bueno. Y Él dice, ustedes ya han probado, ya han experimentado de la bondad de Dios. Es interesante porque una vez que hemos experimentado de su perdón, de su favor, de su misericordia, de su amor por nosotros, con mayor razón deberíamos anhelar ser como Él. Porque ¿quién ha conocido a Dios tal cual como Él es? Y lo ha visto lo bacán, lo hermoso, lo bonito, lo maravilloso, queda encantado con Dios. ¿Por qué no hay ese encantamiento con Dios en nuestras vidas? Porque no lo estamos mirando bien. Seguramente usted ya fue a un local y quedó encantado con la atención, lo bonito que era, la riqueza de la comida. La gente dice que cuando ellos van a Disney, ellos quedan encantados con ese esplendor de calidad y todo el tema. Que es hecho exactamente para generar ese sentimiento de encantamiento. Hasta que uno diga, ojalá que mi casa fuera así. Todo limpiecito, todo hermoso, ¿no es cierto? La Minnie, el Mickey, ahí ese encantamiento con lo excelente, con lo perfecto, se da también con Dios. Porque Él es la suma de toda perfección. Lo que el texto está implicando aquí es que debemos nosotros desarrollar un acercamiento tan más profundo con Dios. De tal forma que mientras más caminemos con Él, más deseemos caminarlo con Él, conocerle a Él. Porque Dios es sumamente adictivo, pero al mismo tiempo hay algo en mí que lucha contra eso. Hay algo en mí que no quiere venir al culto, que no quiere orar, que no quiere leer la Biblia, que no quiere aprender de nada, que quiere simplemente, no sé, relajarme, vivir, hacer nada. Sentarme enfrente de una pantalla y quedarme ahí tirado. O simplemente quiero dejar todo botado, quiero juntar mis cosas y salir corriendo por los cerros y hacer viajes y olvidarme de la vida. O quiero mandar de repente, uno despierta con el corazón de repente desordenado y todo lo que quiere es mandar todos a aquel lugar y no hacer nada. Hay algo en nosotros que lucha contra el desear a Dios. Y eso es parte de nuestra humanidad caída que está siendo restaurada todavía. A eso apunta el apóstol. Entiendan que estamos con esa lucha. Por lo tanto, debemos cultivar el deseo más intenso por Dios. Ahora, el crecimiento no es un programa. Los programas incentivan al crecimiento. Pero si usted participa de todas las clases de la escuela bíblica, no podremos garantizar al final que creciste espiritualmente. Podemos garantizar que sabes los contenidos que se fueron enseñados acá, que entendiste cognitivamente, que aprendiste y lo aplicaste en su vida. Eso es otro tema. Porque en la medida que aplicas a su vida y que vives de una forma diferente, te das cuenta de que cambiaste. Y nosotros cambiamos. Cuando niños, amamos, como dice el apóstol Pablo, las cosas de niños. Seguramente nosotros teníamos nuestro juguete regalón, el monito regalón. Pero cuando uno crece, uno dice, ya no quiero más. Ahora es el auto regalón, ¿cierto?
el computador regalón. Uno va adquiriendo pasiones y deseos por otras cosas. Y lo mismo debe ser espiritualmente. Dejando hacia atrás todos esos deseos malignos. Empecemos a generar nuevos deseos. Porque el crecimiento es vida. Es ese amor verdadero en comunidad. Y eso es importante y con eso terminamos aquí. La cultura idólatra en la cual nosotros vivimos nos tiende a ir hacia lo individual y a lo individualismo, de tal modo a que cuando venimos acá para adorar a Dios, yo quiero escuchar un mensaje que hable a mí en mi individualidad. Y yo pienso, ¿cómo hago yo para crecer yo? Independiente del resto de estas personas. Hermanos, eso no existe. Nadie puede crecer solo. Porque el crecimiento se verifica por el amor y el amor es estar con otro. Es comunitario. Yo crezco cuando hago crecer. Crezco por medio del servicio, del entregar, del dar, del amar, del servir. Eso es crecimiento. Y claramente, si yo no tengo estos deseos ardientes por la palabra de Dios hoy, lo que debo hacer yo en mi corazón es comenzar con cualquier deseo mínimo que tengo por la palabra de Dios. Parto por ahí. Porque uno va a decir, no, es que yo no siento así que no puedo hacer nada. No. En otras palabras, hoy día no quiero leer la Biblia, pero la voy a leer igual. Hasta que se me nazca en mí ese deseo y esta pasión por ella. Hoy día yo no quiero venir a adorar a Dios en comunidad, pero voy igual. Hasta que en mí se me nazca ese deseo y esta pasión. Porque seguramente Dios también nos habla a nosotros, incluso en los momentos donde nosotros no queremos escuchar a Dios. Y esos son exactamente los momentos que más necesitamos. Cuando más necesitamos de Dios es donde estamos más cerrados a Él. El deber del cristiano es crecer de tal modo a que se nos abra el corazón más y más a Dios. Porque Él, el conocido, es como dice en Ageo 2:7, Él es el deseado por las naciones. El crecimiento no es un curso, es vida, es amor. El crecimiento verdadero es comunidad. Y es comunidad centrada en Jesús. Vamos a pedir que Dios nos dé de esta clase de vida espiritual, de crecimiento espiritual, para que podamos no solamente individualmente lucirnos, pero que para que podamos ser ese tipo de gente que ama tan genuinamente, que es como comunidad atractiva y encantadora para esta sociedad profundamente individualista e idólatra. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor.